Hola a todos, en este video vamos a explicar un código en Python que implementa interpolación usando funciones de base radial RBF combinadas con un polinomio. Además, vamos a comparar este método con interpolación mediante polinomios de Lagrange y splines lineales. El objetivo es evaluar precisión, suavidad y errores de cada técnica. Y bueno, acá inicialmente definimos la función de base radial em, en la cual a partir de un punto de validación y los datos conocidos calcula el valor de la función. Aquí se utiliza una variante basada en potencias y logaritmos. Bueno, en esta función polinómica se usaron monomios de base, los cuales les explicaremos más adelante. Y básicamente lo que hace es agregar un término polinómico adicional a la interpolación, mejorando la estabilidad y la exactitud. En esta siguiente función se realizó la construcción de matrices, en la cual pues básicamente se construyeron las matrices necesarias para poder resolver el sistema de interpolación. En esta siguiente lo que hicimos fue em, combinar los coeficientes de la solución con las funciones RF y el polinomio, dando la fórmula final de interpolación. Ahora, para la preparación de datos, el programa lo que hace es cargar dos conjuntos de datos que son los puntos de interpolación usados para construir el modelo y los puntos de validación, los cuales fueron usados para medir qué también funciona la interpolación en valores no vistos. Para resolver el sistema, lo que se hizo fue armar una matriz extendida que combina la información de RBF y polinomios. Luego se resuelve el sistema lineal con NumPy para obtener los coeficientes de interpolación. Luego pasamos a evaluar la interpolación dentro de un intervalo y lo que se hace es que con los coeficientes se evalúa la interpolación en un rango de valores de x, obteniendo la curva aproximada que pasa por los puntos de interpolación y busca ajustarse a los de validación. En esta parte se calculan los errores, en el cual pues se calcula el error RMS y el error con respecto al método de polinomios de Lagrange y métodos de trazadores splines, tal pues como lo vimos en clase. Acá podemos evidenciar un poco esto. Eh, Acá lo que hicimos fue evaluar la suavidad de la interpolación en cada punto del conjunto de interpolación. Hallamos la primera y segunda derivada, que también la aproximación del área de la región encerrada entre la interpolación por el método RBF más polinomio y el eje X. Y en la suavidad, pues cabe aclarar que se refiere a cómo se comporta la derivada en toda la curva de aproximación y se pueden ver los máximos y mínimos de la función, pues en el cálculo de las derivadas y, y se puede ver pues que en los puntos de validación hay mayores picos. En esta parte, lo que se hizo fue mirar la sensibilidad del parámetro de forma, entonces se prueba con varios valores para ver cómo varía el error al cambiar el parámetro de forma C de la RBF y se grafica el error RMS frente a C en escala logarítmica. Y pues ya finalmente tenemos las gráficas, que en la primera gráfica podemos ver la interpolación con el método RBF más polinomio, la gráfica de la suavidad de la curva de interpolación con el método RBF más polinomio y graficar el error RMS de la interpolación con RBF con colocación para cuatro valores del parámetro de forma con respecto a las soluciones de referencia. Y ya mi compañera a continuación les contará más detalles sobre esto. Definiendo la función de base radial, donde es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los lambda sub i por una función de base radial phi que depende de un radio, y este radio depende de unos conjunto de puntos y un conjunto de puntos de fijación, epsilon sub i. Esta función phi está definida desde 0 hasta infinito
desde 0, infinito hasta un conjunto de los números reales, y la función radio está definida desde un conjunto RD hasta R perteneciente a los números reales positivos. P de x es un polinomio que está definido como P de x igual a P1 de x, P2 de x hasta Pm de x, donde m va de 1 hasta m, y P se define como un polinomio que va desde Rd hasta R. La función general que nos queda de función de base radial más el polinomio está definida de la siguiente forma, donde m tiene que ser menor o igual a 1. Además, se tiene que incluir una segunda ecuación o una ecuación adicional, debido a que al incluir un polinomio obtenemos beta sub i parámetros que debemos de hallar para poder ajustar de forma correcta la curva a los datos. Como añadimos m sub beta sub m parámetros, debemos añadir m ecuaciones de las cuales tenemos que dar, de las cuales tiene que cumplir la siguiente condición, que los lambda sub i por el polinomio sub j que va desde 1 hasta m tiene que ser igual a 0. Esto se le llama condición de ortogonalidad. Utilizando el concepto de colocación, decimos que para que la aproximación, para que el modelo pase por los puntos de interpolación, hacemos que evaluamos los x sub i en el modelo y definimos que tienen que ser igual a un f sub f de x sub i ya definido. De esta forma, utilizando el concepto de colocación, hacemos que los puntos sean exactamente iguales a los puntos de interpolación, y nos queda un sistema de ecuaciones en el cual tenemos que encontrar los lambda sub i y los beta sub i. Nos queda el siguiente sistema de ecuaciones, que expandido en forma matricial se ve de la siguiente forma, donde podemos observar que tenemos una matriz de funciones de base radial de tamaño n por n, tenemos una matriz de polinomios de tamaño m más 1, debido a que hay un término constante en toda la matriz, y tenemos una matriz transpuesta de los polinomios que va desde m más 1 hasta n. Tenemos un vector columna de los lambda sub n y de los b sub m. Además tenemos un vector de ceros que es de tamaño m por m más 1 por m más 1, y tenemos un vector de los parámetros de interpolación de f de x sub i o f de x sub n, más un vector de ceros que va desde m más 1. El código que se planteó para la solución de este sistema de ecuaciones fue el siguiente, donde primero se definió la función de base radial, la cual se tomó la siguiente, dejando como opciones las siguientes funciones de base radial. Se definió el polinomio con una función llamada de polynomial function. Se definió una matriz de monomios. En la siguiente parte se construyó la matriz de interpolación de la función de base radial. En la siguiente parte se hizo una función de superposición de la función de base radial más el polinomio. Y en la siguiente parte lo que se hizo fue organizar la matriz extendida de la forma en la que la habíamos explicado antes. Al ejecutar el código obtenemos las siguientes gráficas, donde podemos ver que esta matriz es una muy buena aproximación a la solución a los puntos de interpolación, dándonos un error RMS de 0.02, el cual es una muy buena aproximación. Para los errores locales vemos que el error más alto es de 1.8% y el error más bajo es de 0.07%, lo cual son muy buenos errores locales para este ejemplo. La suavidad de esta curva nos indica que en los primeros puntos de la interpolación la curva es brusca, pero a medida que aumenta a partir de un x igual a 0.3 aproximadamente, la función se vuelve suave. Esto nos damos cuenta haciendo el h del vector x de puntos bastante pequeño para así tener una muy buena aproximación de la derivada. El error RMS global
para cada uno de los factores de forma, nos da que el mejor factor de forma para este modelo es 2 de los 4 factores de forma que se supusieron, que fueron 0.022, 0.002, 2 y 20.